gracias a la Universidad de Lima también, y la ponencia de Liliana Miranda. Creo que mi ponencia tendrá varios puntos en común, entonces para mí es un gusto, en verdad, tener gente también hablando el mismo lenguaje y espero que no repita tanto lo que Liliana dijo con mucha claridad y mucha elocuencia. Solicitaron para hablar un poco de esa cuestión del paisaje relacionada al Valle de Lurín y un poco de sus procesos de cómo podría ser este valle, ¿no? Si pensamos en ese desarrollo urbano que se está planteando desde la Municipalidad de Lima, ¿cuáles serían otros formatos posibles para un desarrollo de esta área, de esta parte de nuestra metrópolis? Entonces, mi propuesta es hablar un poco de esta idea de fragmentos y conexiones posibles en nuestros paisajes y justamente de la relevancia de la estructura del paisaje en nuestra metrópolis del siglo XXI, ¿no? Relacionando con el caso de Lurín. Entonces, voy a hablar un poco de esta idea, qué significa esta idea de fragmentación, luego qué serían estas conexiones y cómo Lurín estaría relacionado directamente a la metrópolis que queremos nosotros. Bueno, en cuanto a los fragmentos, esta idea está estrictamente relacionada con el acelerado desarrollo urbano y ocupación urbana que tuvimos en las últimas décadas del siglo XX mayormente, donde acá en América Latina ya tenemos aproximadamente 80% de la población viviendo en ciudades, y es el caso de Perú. Entonces, en los últimos 50 años, el número de ciudades aumentó 6 veces, y tenemos ahí 50% más o menos de las personas viviendo en ciudades con menos de 500.000 habitantes, pero un 14% vive en megaciudades, ¿ya? Entonces Lima está en este cuadro de los 14% de megaciudades, es actualmente la quinta ciudad más populosa de América Latina. Y históricamente tuvimos un proceso tradicional de planear nuestras ciudades en oposición a los paisajes naturales y productivos. Entonces, tenemos ahí un conflicto de bordes y de usos de los espacios que es también histórico y viene bastante asociado desde los procesos de industrialización de fines del siglo XIX y que se viene reproduciendo en las ciudades latinoamericanas durante el siglo XX. Entonces, nosotros normalmente replicamos modelos que son exteriores a nuestras realidades y no siempre estamos reflexionando respecto a estos modelos, y este es un peligro que ahora vemos y que se traduce en la falta de sostenibilidad de nuestro ambiente, no solamente urbano, como también de todo el territorio que nos cerca. Bueno, la fragmentación del paisaje es un término, ¿verdad?, que viene desde la ecología, ¿no? Y que está asociado justamente a esta idea de tener un todo, que sería un todo natural, por así decir, y que en algún momento vamos interrumpiendo este todo, esta mancha que sería continua, y vamos cortando en pequeños pedazos, vamos literalmente fragmentando y desasociando estas partes todas de un modo que se va perdiendo conexiones bastante importantes y funciones espaciales bastante importantes, mayormente relacionadas a la biodiversidad, a la preservación de la naturaleza y a la gestión de los recursos naturales. A modo bastante claro de lo que viene pasando en relación a esta fragmentación es la expansión urbana de Lima hacia sus laderas, hacia sus zonas de lomas. Y actualmente quizás esta sea una de las mayores presiones ambientales que podemos indicar acá en la metrópolis. Otras serían, por ejemplo, las amenazas a las áreas de humedales y, como vimos, la misma amenaza ahí ya formal, no informal como esas expansiones urbanas, pero una amenaza formal que viene desde una propuesta de la municipalidad. Entonces tenemos fuerzas informales y formales que vienen desafiando nuestro desarrollo sostenible y viene contribuyendo para la fragmentación de nuestros paisajes. Y asociado a esto tenemos un modo de consumo que podemos también abordar, tratar a partir de otro concepto que viene de la ecología, que sería un metabolismo lineal. Entonces, si los ecosistemas funcionan de modo circular,
o sea, todo lo que es un desecho, un residuo de un determinado ciclo, ingresa como insumo para un otro ciclo, lo que nosotros hacemos es cerrar ciclos, ¿no? Bueno, no tener un ciclo, en verdad, tener un proceso lineal de consumo. Extraemos, producimos, consumimos y botamos. ¿Ya? Entonces, nosotros sobrecargamos los sistemas naturales con una demanda cada vez más expresiva de agua, energía, materiales distintos, y después lo vamos a sobrecargar nuevamente con todos los tipos de contaminación que enviamos nuevamente a estos sistemas, sea la contaminación del suelo, del aire y del agua. Y otro punto que tenemos que abordar es justamente esta ocupación que puede ser conflictiva también del suelo. Entonces, además de fragmentar con las distintas ocupaciones, podemos sobreponer ocupaciones y usos distintos a un mismo pedazo de nuestro territorio, ¿no? Entonces, tenemos ahí una dinámica que es bastante perversa de cómo vamos a relacionar estos distintos objetivos a la apropiación de la tierra. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la expansión urbana mientras se maneja la producción intensiva y extensiva de alimentos y mientras se tiene una necesidad espacial de instalar infraestructuras que nos van a dar el soporte para la vida urbana mayormente? Entonces, esas tres imágenes más o menos hablan estos tres puntos, ¿no? A la izquierda la expansión urbana, como ya les decía anteriormente, la imagen central, esa relación que vemos ahí, el río Rímac siendo sobrepuesto por infraestructuras de infraestructuras, entonces además de estar ahí confinado en un cajón de concreto, se va sobreponiendo distintas infraestructuras y así vamos borrando este elemento de nuestro paisaje, hasta un punto que lo vamos a olvidar completamente y vamos a querer olvidarlo porque está tan contaminado que preferimos que lo tapen y que lo desaparezcan de nuestro paisaje. Y ahí se viene siendo este formato moderno de la ciudad moderna que todavía sigue siendo bastante fuerte y presente en la mentalidad de nuestros planificadores y de nuestros gobernantes también. Y este modelo perverso ya viene dando sus respuestas a nosotros. Entonces, la canalización de Rímac, en verdad, la generación de avenidas con los huaicos no es actual. Esto viene desde de la primera instalación de la ciudad. Las avenidas son constantes y viene siendo un problema, tanto desde la ciudad murada que tenemos en Lima, pero actualmente vimos esas áreas de borde, justamente este es el Parque de la Muralla. La imagen de la izquierda es una foto de hace 15 días más o menos, y la imagen de la derecha es una del Huayco de 2017. Entonces, ahí vemos tanto la belleza de poder, y yo fue la primera vez que pude acercarme del río, justamente por el Parque de la Muralla, a la mano izquierda, en un momento donde hay agua, y este río, ¿no? El río que habla, de quechua, estaba justamente hablando y me daba ganas de saber ya por qué hay tantos muros acá y por qué no es posible circular a lo largo de ese río y escuchar esas voces del río que son tan potentes y de una belleza impresionante, ¿no? Y tienen una belleza natural impresionante. Y la respuesta de la naturaleza viene con bastante fuerza, ¿no? Le metemos muros y la naturaleza no quiere saber de muros y simplemente lo va a destrozar y lo va a pasar por arriba de donde tiene que pasar. Obviamente esto nos hace daños a nosotros mismos. Ahí tenemos muchas pérdidas, no solamente económicas, pero principalmente sociales, que nos van a afectar mucho. Acá el mismo evento, ¿no? Sus consecuencias en el Valle del Lurín, y justamente una perversidad que se estaba haciendo, y voy a utilizar el lápiz acá del Zoom. Ustedes ven que hay una línea acá de postes, ¿no? Para el alumbrado público. Y la instalación ya empieza siendo una instalación que no considera una dinámica mínima de esos ríos y no considera un volumen, un aumento de caudal que va a pasar de tantos en tantos tiempos. Quizás no todos los años, pero sí ocurre y va probablemente seguir ocurriendo cada vez con mayor intensidad porque tenemos todos los impactos de los cambios climáticos que también se están sumando a dinámicas propias de nuestros ríos y nuestros valles. Entonces, ¿quién está errado acá? ¿El río o quién ordenó acá la instalación de estos postes todos en esta área? ¿Ya? Les dejo la pregunta
con bastante ironía en este sentido. Bueno, entonces, lo que podemos tener de conclusión ya de este formato todo de fragmentación y de no consideración de lo que estaba instalado anteriormente, de los procesos naturales y dinámicas naturales que existen en un determinado territorio, está asociado con el crecimiento poblacional, principalmente urbano, el incremento de consumo de los recursos naturales, la pérdida de biodiversidad, la contaminación y degradación de los territorios. Y todos esos elementos van a afectar la equidad social y el bienestar. ¿Ya? Entonces, estos son puntos que cada vez más tenemos clareza de su afectación y cada vez más tenemos también soluciones para esos problemas y algunos formatos que pueden responder a esas preguntas. Entonces, ¿cuáles serían y cómo serían estas conexiones? ¿No? ¿Cómo podemos reconectar este territorio? ¿Cómo podemos hacer con que nuestro territorio tenga un funcionamiento adecuado? Bueno, hay una necesidad primera de concebir lo que es el rural y el urbano como un complejo sistema de relaciones de intercambio, transferencia e interpenetraciones. No más como dos entidades aisladas, sino como una entidad única. Entonces, lo rural, lo urbano y sumaría y lo natural estarían estrictamente relacionados y deben ser pensados de forma conjunta. Entonces, esta frase me gusta bastante porque justamente comprende que no existe un punto donde desaparezca lo urbano y comience lo rural. ¿Ya? Justamente tiene esta idea de integración de este punto de borde que normalmente no se considera rural, no se considera urbano, pero es justamente nuestro punto a veces más débil y justamente el caso del Valle del Lurín. Entonces, la idea de reconectar, cuando hablamos de reconectar, imaginamos esa reconexión entre lo urbano, lo rural, lo natural, pero también los espacios verdes públicos distribuidos y accesados de modo equitativo, no solamente a grandes escalas, pero también a microescala y que estén dentro del tejido urbano, infraestructuras integradas, infraestructuras que sean verdes, que sean azules y que también a veces van a ser grises, van a ser tradicionales por una cuestión espacial que no podemos sacar toda la ciudad para acomodar las infraestructuras verdes, pero sí podemos relacionar y podemos potencializar la función de esta infraestructura tradicional. Y nuevamente reconectar a nosotros mismos con la naturaleza y con el campo, que son reconexiones, a veces son conexiones, ni siquiera es una reconexión. A veces nacemos ya en un ambiente que es tan segregado de lo que es naturaleza y campo, que no tenemos ni siquiera un reconocimiento de esos procesos. Entonces, a veces la conexión es inicial, ¿no? No es reconectar, sino conectar. No es regresar a ver el río Rima como quizás los abuelos o bisabuelos lo vieron, pero ver de algún modo que pueda ser bonito que yo nunca vi en mi vida, ¿no? Entonces, esto que les decía, que la tendencia es empezar a borrar el río, empezar a no voltar la espalda para el río, sino voltear nuestras caras a estos ríos, ¿no? Y estas ideas, ¿no? Esta cuestión de las ciudades integradas y conectadas con la naturaleza, parece que es muy actual, sin embargo, es muy antigua también, porque ya hace más de 150 años que trabajamos y que tenemos ejemplos de estas posibilidades. Entonces, pensar formatos de ciudades que se acerquen a la naturaleza pueden estar relacionadas con autores de arquitectura de paisaje, del urbanismo ecológico, que son ahí de fines del siglo XIX. A ejemplo de Patrick Guedes, que va a hacer una crítica bastante intensa a los formatos de sobreposición de grandes infraestructuras y los grandes desarrollos urbanos que no consideran la población y no consideran los sistemas sociales existentes. Las ideas del planteamiento de Ebenezer Howard, que es justamente la persona que va a plantear lo que es la ciudad jardín y va a construir ciudades jardines. Justamente lo que plantea ese autor es, tenemos que ver cuáles son las mejores ideas, qué tenemos de mejor en nuestras ciudades y qué cosas tenemos de mejor en el campo. Y la idea es hacer algo que esté
entre esos dos mundos, ¿no? Traer lo mejor de esos dos mundos a un tercer formato urbano. Y hace su planteamiento y hace sus ciudades en Inglaterra sobre todo, y va a influenciar muchos otros desarrollos urbanos. A modo de ejemplo, San Borja tiene un carácter que podría asociarse a una expresión cercana de lo que plantea Ebenezer Howard para acercarnos un poco de ese concepto, ¿no? Frederick Olmsted, que es considerado el padre de arquitectura y paisaje, va a plantear los grandes parques, el Central Park en Nueva York, va a plantear una red de parques en Boston también, y que tiene la idea de que la persona, que es una persona de más baja renta, pero que trabaja en las áreas industriales de la ciudad, cuando termine su trabajo puede regresar caminando por este parque, más o menos un trayecto de 1 hora más o menos, pero durante esta caminada, esta persona va regresando a un estado de espíritu que le va a calmar, y cuando llegue a su casa puede disfrutar los momentos con sus familias. Entonces, es un pensamiento integrado y que ya está, eso ya está ahí desde el inicio del siglo XX. Ian McCarthy y Michael Hoss son dos urbanistas que van a trabajar en este siglo, bueno, el siglo pasado, perdón, el siglo XX, y que están justamente preocupados en planear la ciudad a partir del paisaje. Entonces, comprender dónde estamos, cuál es nuestro territorio, cuáles son las dinámicas, y ahí sí definir cuáles son los puntos donde debemos construir más, construir menos y cómo construir. Estos autores son claves para lo que estamos discutiendo hoy día, y como les dije, hasta los años 60 del siglo pasado, todos ellos ya hablaron todo lo que estamos hablando acá nuevamente. Entonces, creo que tenemos que escuchar estos pensadores y ver lo que hicieron también, analizar y criticar y aprender de estos formatos que nos pueden servir y mucho. Entonces, la ciudad puede ser pensada como parte integral del ecosistema. Bueno, yo creo que sí, y una estrategia que vengo utilizando bastante, una herramienta, un concepto, es el concepto de infraestructura verde. En términos generales, la infraestructura verde plantea ser una red interconectada de espacios verdes que preserva los valores y funciones de los ecosistemas naturales asociados con beneficios a los seres humanos. Entonces, puede estar trabajada ahí con la idea, y ahí yo destaco 6 puntos claves, 6 principios claves para esto. Uno, la multifuncionalidad. Entonces, como Liliana Miranda ya presentaba algunos ejemplos de parques que podrían acomodar las aguas de lluvia y podrían ser utilizados por las personas. Este ejemplo de la imagen es exactamente esto. Entonces, tengo ahí un diseño de un parque a lo largo de un río que en un determinado momento del año, cuando tengo un volumen muy grande de agua, no voy a utilizar este parque. Este parque estará cerrado parcialmente para el uso de las personas y estará ahí cumpliendo su función de acomodar las aguas. Cuando tenemos los periodos de estiaje, no tenemos muchas aguas, este parque está completamente abierto para el uso público. Entonces, tampoco tenemos que pensar en infraestructuras monofuncionales, de como venimos pensando de modo tradicional, sino las múltiples funciones que pueden se acomodar en este mismo diseño. La conectividad física también de estos parques, de estos que pueden ser parques de barrios, que pueden ser azoteas verdes y que pueden ser conectadas no por nosotros, pero de repente son conectadas por los pájaros que están anidando en las azoteas verdes. Barcelona tiene un ejemplo bastante actual de planteamiento de azoteas verdes para atracción de pájaros. Entonces, la conectividad para humanos y para la biodiversidad estaría entonces intrínseca a cada una de las escalas de nuestra ciudad. La integración verde-gris, como les dije anteriormente, a veces es muy difícil plantear alguna cosa que sea 100% verde por una cuestión espacial. ¿Ya? No tenemos tanta disponibilidad de espacio. Obviamente podemos rescatar parte de ese espacio, pero a veces no es suficiente. Entonces tenemos que nos acomodar en lo que sería esta parte de estas imágenes que están acá al medio, donde tengo un arroyo que fue abierto. Esta es una antigua zona industrial. Ese arroyo fue abierto y fue acomodado en distintos tramos de este paisaje que fue reconstruido.
¿no? Entonces, a veces necesita estar conectado a tuberías, pero a veces puede estar ahí en forma de humedales que parecen mucho más naturales y no construidos, ¿no? Tenemos también que trabajar en múltiples escalas. Les indicaba, desde la escala del edificio, de nuestro barrio, de nuestro distrito, hacia la escala metropolitana y del territorio. Y es por eso que el Valle del Lurín no tiene que ser pensado como un pedazo de la metrópoli, sino como parte de, y cómo son sus relaciones y sus conexiones con esta metrópolis. Y justamente la importancia del contexto. Entonces, ¿cómo se comprende este contexto donde está ubicado, en nuestro ejemplo, el Valle del Lurín, ¿no? ¿Cuáles son las dinámicas que existen en esta área y cómo tenemos que trabajar en este punto específico? Y finalmente, la importancia de tener ahí un proceso que es transdisciplinario, ¿ya? Entonces, el proceso transdisciplinario va más allá de tener un proceso solamente de participación o de multidisciplinaridad, ¿no? Entonces, involucramos ahí gobiernos, población, sectores privados, sectores públicos, academia, todos ellos interesados en hacer no solamente el diseño, pero también la instalación y la gestión de esos espacios de esta red verde. Y es por eso que tenemos que tener ahí un aporte de políticas adecuadas que van a integrar ahí, estar integrados con los planes de la ciudad, ¿no? Entonces, ayer estaba en una discusión donde se comentaba justamente este punto, ¿no? Los técnicos a veces hacen los planos, pero no tenemos el aporte político para implementar estos planos, ¿no? Entonces, hay que tener ahí una interrelación muy cercana entre expertos técnicos y expertos del gobierno, de los distintos sectores. Bueno, entonces, ¿cómo vemos este Lurín como la metrópolis que queremos, no? Bueno, por lo menos la metrópolis en la metrópolis que yo visualizo. Entonces, hay un ejercicio que me parece interesante, es este, ¿no? Entonces, primero, pensar un poco qué palabra viene en nuestra cabeza cuando pensamos en ciudades, ¿no? Y normalmente nos vienen cosas como caótico, gris, contaminados, ¿no? Cuando pensamos en Lima, pensamos en el caos del tráfico, pensamos en el gris del paisaje y de la contaminación del aire que enfrentamos, bueno, enfrentábamos todos los días cuando salimos a trabajar. Ahora no salimos a trabajar, no enfrentamos tanto esto, ¿no? Quizás cambiamos algunos puntos acá, pero normalmente tenemos una idea que es bastante negativa. Y cuando pensamos en bosque o en el campo, al revés, normalmente asociamos a palabras como tranquilidad, verde, aire limpio o salud, ¿no? Tenemos ya este aporte bastante positivo de qué sería este campo. Entonces, voy a pasar ahora por un conjunto de imágenes como si estuvieran ahí caminando y observando, porque a veces creo que nos falta esta percepción. Caminamos y pasamos por las cosas y a veces pasamos en carro y no percibimos las cosas. Y eso nos trae este distanciamiento. Entonces, quiero observar un poco con ustedes algunos puntos acá alrededor de Lima, ¿no? Ustedes van a ver ahí un montón de bicicletas, porque la mayoría son fotos mías y yo normalmente exploro caminando en bicicleta, entonces a veces tendremos ahí varias cosas en bicicleta. Estas son fotos del Morro Solar, que está acá pegadito entre Barranco y Chorrillos, ¿no? Y hace un poco esa división entre Lima y lo que sería el Valle Sur y la región de los pantanos de Villa, etcétera, ¿no? De Villa Salvador. Y son paisajes que son bastante impresionantes, ¿no? Entonces, si uno se apunta a la parte de arriba, se tiene distintas visualizaciones y de un paisaje que es bastante cambiante también, ¿no? Cuando está con el sol, lo vemos de un modo, cuando está totalmente nublado, de otro modo, y que nos parece bastante interesante y percibir cuando estamos en esos sitios cómo nuestro cuerpo se percibe. Parece un poco hippie, ¿no? Esa idea de hacer cómo nos sentimos en el aire, pero es absolutamente verdad, ¿no? Como esto, y ahora en la pandemia aún más, cuando uno sale,
es mi punto a veces de paro y respiro, bajo mi mascarilla y respiro, porque ya no respiramos, estamos siempre con la bendita mascarilla en nuestra cara. Entonces se valora y parece que estamos absorbiendo por la cantidad de gente que veo saliendo, parece que esta conciencia está cada vez más colectiva. Esta es otra foto también del mismo morro, en un momento que está completamente nublado, que no vemos su final. Y este es otra belleza, ¿no? Porque este encuentro del desierto con el mar, yo que no soy peruana, a mí me encanta. No sé si es porque tengo una mirada de turista a veces, pero sí, me sigue encantando. Yo vivo acá hace 4 años. Entonces, son cosas muy bonitas y que tenemos que valorizar, ¿no? La mirada es ya un valor per se. Acá otro ejemplo de lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, este es un valle, este es un afluente, en verdad, acá estamos ya en Cañete, ya abajo, después de Lima Metropolitana, ya salimos de Lima Metropolitana, pero es esto, ¿qué tal cruzar con puentecitos simples y muy baratos? Yo pueda cruzar un cauce. Quizás cuando este río esté lleno de agua, yo no voy a poder hacer este cruce, ¿ya? Pero no importa. Importa que durante 8 meses del año lo voy a poder hacer. Y durante los otros 4 meses quizás yo no puedo acercarme tanto, pero puedo estar en miradores más altos y puedo ver el río que está corriendo por ahí. Entonces tengo esta visión de esta dinámica de este paisaje, ¿no? Entonces son exploraciones de los paisajes como están. Casi no hay intervenciones acá, o las intervenciones están hechas con mismos materiales locales, en este caso, bastante uso de las piedras y algunas vegetaciones. Y acá ya empezamos a acercarnos del Valle de Lurín, ¿no? Entre Pachacamac y Lurín, y la región de Lomas, cuando están con flores, y que son otro espanto de tanta belleza, ¿no? Entonces uno llega en este momento y tanto, me impresiona tanto la arena, ¿no? El desierto con el mar, pero también me impresiona descubrir lomas en medio de las nubes, ¿no? Y descubrir ahí un halcón que estaba ahí, o ya tenía comido, estaba buscando su comidita y estaba mirando alrededor para ver dónde podría cazar, ¿no? Entonces, esto es parte de nosotros, ¿no? Es parte de nuestra metrópoli, es parte del Valle de Lurín, ¿no? Entonces, bueno, acá celebramos siempre cuando llegamos ahí porque estamos lejos, ¿no? Desde Lima. Entonces, hacemos tanto esfuerzo, pero como parte de la recompensa es tener esta vista toda tan bonita y todavía que no suena tan natural o del campo, ¿no? Entonces nos trae toda esta calma del silencio y de este ambiente que nos acerca de la idea del bosque, del campo, y nos distancia de la idea que tenemos de la ciudad contaminada, gris, caótica, ¿no? Y acá ya del mismo sitio arqueológico de Pachacama, y cómo fue diseñado este sitio, de cierto modo también valorizando ¿no? Sacar una foto acá no es por nada, ¿no? Es porque existe este conjunto de islas que hace un recuadro del paisaje que es interesante de mirar, ¿no? Y que es interesante que esté accesible, no físicamente necesariamente, pero visualmente podemos llegar hasta esas islas, ¿no? Podemos mirarlas. Entonces, son características y son potencias de este espacio que deben ser valorizadas, ¿no? Y el mismo valle que también tiene esa relación del valle verde y productivo y de los cerros que lo circundan, que a veces están color de arena o de piedra, a veces están verdes por las lomas, y son entonces cambiantes. Entonces, este paisaje está siempre cambiando a lo largo del año. Entonces, la última pregunta que plantea es esta, ¿no? ¿Y si las ciudades pudieran ser algo distinto, ¿no? Algo diferente, ¿no? Pudieran ser alguna cosa que no fuera caótica, gris o contaminada, ¿no? Y si al revés de crear parques en nuestras ciudades, desarrollemos nuestras ciudades como parques. Entonces, y esta es una inversión de pensamiento y es una idea más integral de cómo planteamos el sitio donde queremos vivir, donde queremos crecer y crecer nuestros hijos
y las otras generaciones todas, ¿no? Pero inmediato que nosotros también podamos aprovechar de esto, ¿no? Porque si planteamos siempre para las siguientes generaciones, mis padres también estaban planteando cosas para las siguientes generaciones y todavía estamos donde estamos, ¿no? Entonces, queremos tener esto emergencialmente, ¿no? Urgente esta toma de decisión y este cambio, ¿no? Entonces, veo que queremos nuestras ciudades como parques, ¿no? Entonces, este es un ejemplo que no es de Latinoamérica, es un ejemplo de Europa, pero que fue un red de desarrollo urbano. Era una área industrial con un arroyo que estaba completamente subterráneo, un área que estaba con alguna contaminación de suelo por este uso industrial y fue completamente desarrollada a partir de la abertura del arroyo, de la creación de algunos humedales y un nuevo planteamiento ahí de no solamente viviendas, pero todo un sistema urbano, ¿no? Entonces, viviendas, áreas de comercio, áreas de servicio y esos equipamientos que son equipamientos públicos que están accesibles también a la gente. Entonces, no se conforma como una periferia desconectada del tejido urbano, sino un ambiente que se va a hacer conectarse con el tejido urbano existente. Y ahí hay algunos puntos que son súper interesantes, ¿no? Entonces, la priorización del peatón y de la bicicleta, por ejemplo. Entonces, hay solamente una calle por donde se llega en carro. ¿Ya? Yo ni siquiera sé dónde se estacionan los carros, porque no están en la superficie de ningún modo. Quizás están en subsuelos o ni siquiera están, porque hay un transporte público y de donde se baja de ese transporte público se camina a veces un poco más, un poco menos, pero entre 300, 500 metros a veces se camina para llegar a las casas. Pero se camina por justamente un ambiente, como nos decía Olmsted en sus parques. Yo camino a través de un parque y voy a llegar a mi casa. Y esta caminada acá puede ser fatal, porque ellos tienen temperaturas de menos 20 grados en el invierno. Nosotros somos privilegiadísimos porque tenemos una constancia ahí de alrededor de los 20 grados. Ahora en verano sentimos un poco más, pero en general estamos bastante bien de temperatura. Ellos tienen temperaturas muy bajas y siguen caminando y utilizando sus bicicletas hasta el límite que puedan. Entonces, nosotros tenemos beneficios climáticos que ellos no. Entonces, sentar, comer alimentos saludables, ¿no? Todos ahí de los huertos de Lurín y poder estar en este ambiente abierto y contemplando de dónde salieron estos alimentos y cómo fue preparado ese alimento, son potenciales y son formatos que los veo completamente posibles y posibles ahora en el valle, ¿no? Como empezar a generar otros valores que pueden estar asociados al uso de ese espacio, ¿no? Y finalmente rescatar esos ambientes que estarían no solamente en el valle, pero que va después en este borde todo ya cercano al mar y que no debería ser ocupado por edificios, sino tener ahí esta red de humedales valorizada como elementos de paisaje que son extremadamente importantes, tanto para una cuestión de gestión de riesgos, cuanto para la biodiversidad que migra por esas zonas. Acá dos otras imágenes de esta área de humedales, solo para tener un poco del ambiente que fue generado alrededor de esta área de desarrollo. Y esto en verdad fue un poco lo que Liliana Miranda estaba comentando, ¿no? Entonces ya existió un plano que consideraba toda la red de espacios abiertos, infraestructura ecológica, que yo llamo de infraestructura verde, por una cuestión de investigación, más que nada, pero que tiene esta idea justamente de integrar esta metrópoli. Entonces, integrar Lurín, integrar a la metrópolis de Lima a través de esta red interconectada de áreas verdes en múltiples escalas y con múltiples funciones. ¿Ya? Entonces, este plan no fue aprobado a su momento, pero la municipalidad actual tiene como rescatarlo, como obviamente revisarlo y mejorarlo para aprobar. Entonces, existen estudios, existen herramientas para hacerlo. Ya no es que no existe nada, no existe una base. Sí, existe un estudio y que es bastante interesante y que podría contribuir para este pensar el Valle del Lurín como parte
de la metrópoli y cuál sería el rol y su identidad también como valle. Dentro de esto tenemos ya un proyecto, el proyecto Eva Lomas, que viene justamente planteando esta conexión de lomas de norte a sur de Lima para la conservación de estas lomas, para la gestión del uso del suelo, de ese territorio, para la diversificación económica y para gestión del conocimiento, monitoreo y evaluación. Entonces ya existen distintas rutas de lomas, rutas turísticas que fueron instaladas ahí por las mismas comunidades que viven cercanas a estas zonas y que ya están bastante fortalecidas. Entonces, traer un nuevo aporte, ahí, un apoyo aún mayor, no es tampoco difícil, ¿no? Entonces ya existe la iniciativa, simplemente se tiene que aprovecharla y fortalecerla. Y ahí tenemos que cambiar, obviamente, nuestro modo de consumo y justamente a esos procesos que ya existen en el valle y la fortaleza agrícola que existe ahí, pero pensando ya en formatos que sean circulares. Entonces, yo hablaba de metabolismo lineal y hablaba que el metabolismo circular era algo que estaba asociado a los procesos ecosistémicos, ¿no? Y justamente nosotros, y la economía circular viene planteando esto, podemos imitar esos procesos naturales y pensar en esta rotatividad del consumo. Entonces, cómo tratar las aguas acá en las áreas urbanas, cómo puedo tratarlas, reaprovecharlas, por ejemplo, y cerrar este ciclo, ¿no? Entonces, parar de demandar tanta agua de las zonas de cabecera. Entonces, si yo paro de demandar tanta agua de las zonas de cabecera, yo también dejo un poco más de agua para en las áreas de cultivo. Entonces, que normalmente están ahí en competencia con los usos urbanos del agua. Esto es bastante claro en la cuenca de Santa Eulalia. Entonces, las comunidades campesinas que están en la parte alta normalmente sufren porque nosotros demandamos mucha agua de la cuenca y ellos no tienen agua suficiente para sus cultivos. Entonces, es una pelea completamente innecesaria, ¿no? Hay formatos, hay cómo solucionar el problema. Simplemente tenemos que hacer, más que nada. Quanto a algunos otros potenciales que podemos ver ahí en el Valle del Lurín, ¿no? Este es un mapa de los sitios arqueológicos del valle que fueron mapeados ahí entre 1965 y 1990. Pero es impresionante la cantidad de puntos que existe hasta Antioquia, ¿no? Entonces, hay una cantidad de sitios arqueológicos que podrían ser interesantes y que podrían ser rutas turísticas que pueden atraer economía local, ¿no? Entonces, a ejemplo, yo agarré este pantallazo justamente del TripAdvisor, porque es esto, ¿no? Las lomas de La Chay están como una indicación a los turistas que vienen a visitar Lima. ¿Y por qué no ponemos rutas de Lurín? Por el patrimonio histórico de Lurín y por el patrimonio ambiental de Lurín, ¿no? Por el patrimonio culinario de Lurín. Entonces, tantas otras cosas que se pueden tener ahí, riquísimas para turistas que no son del Perú, que son de otras áreas del Perú, y para nosotros mismos que estamos en las partes a veces más urbanizadas y más densificadas de la ciudad, sin tanto contacto con la naturaleza y con áreas verdes, ¿no? Restaurar, la importancia también de restaurar el río como un equipamiento, como un patrimonio y como un servicio a las personas. Restaurar el río, y acá he traído este ejemplo simple, ese es un caso en China, pero justamente hace este cambio de una situación que estaba de canal confinado, de una zona minera, que estaba bastante contaminado incluso, que esta primera imagen a la derecha arriba, iba haciendo un proceso de transición de rescatar el camino de este río, ¿no? Entonces, empezar a abrir espacio para que este río pueda regresar a fluir como estaba acostumbrado, por así decir, antes de los procesos industriales serem desarrollados en esa zona. Y lo que se plantea acá, la imagen de abajo, lo que ustedes pueden ver es una playa, una verdadera playa, ¿no? Entonces las personas pueden acercarse ahora de este río dentro del parque
en determinados momentos del año, obviamente, para bañarse o para simplesmente contemplar este río. Entonces, vamos haciendo ahí un proceso de regreso, ¿no? De 1 hacia 4. Podemos ir a distintas escalas. Si llegamos al punto 2, para nuestro Rímac, por ejemplo, que ya es lo más sufrido, ya sería súper bueno dentro del escenario que estamos hoy día. Para el Lurín, el 4 todavía es plenamente viable. Entonces, no vamos a llenar de concreto para después tener que gastar un montón de plata para retirar el concreto. Ya hacemos de frente la cosa como se debe ser hecha. Entonces, aprendemos ahora con todos los países que hicieron todas las tonterías de las ciudades modernas y tradicionales y ahora están reinvirtiendo plata para reestructurar sus ciudades. Entonces, no vamos a hacer el camino todo de la tontería para después invertir nuevamente plata. Vamos a invertir plata de frente haciendo un formato que ya sabemos nos va a ser mucho más sostenible y nos va a ayudar en largo plazo. Acá otros dos ejemplos en áreas agrícolas. La idea principal acá fue este aumento, ese rediseño del cauce del río, permitiendo que se hagan, ustedes pueden ver acá que existen como estas islas de arena, ¿no? Esas islas no son hechas por el hombre, ya por nosotros, sino son parte del mismo movimiento de sedimentos de este río que va a cargar, va a sedimentar estas áreas y normalmente tiende a desgastar esas otras márgenes. Esos son procesos que son naturales. ¿Ya? Entonces, es como permitir que este río pueda fluir nuevamente. ¿Ya? Nosotros a veces vimos estas islas, hasta mismo en el Rímac, normalmente se parece bastante con esto, con este abajo, y hasta vemos alguna vegetación que nace acá espontáneamente. ¿Ya? Porque esta agua viene cargada de nutrientes, de semillas. Entonces, cuando baja el nivel del río, esta vegetación surge ahí. Entonces, este río está vivo y esta vegetación va a ayudar a limpiar el agua y nosotros no tenemos que hacer nada. Ello está funcionando solo, ¿no? No tenemos que tener ahí un rol muy grande. Y en la cuestión, el último punto que me gustaría llamar la atención es de valorizar la vivienda y el orto urbano y periurbano, ¿no? Entonces, justo comparto la idea de Liliana, ¿no? De por qué no pensamos mereces urbanos, ¿no? ¿Por qué no pensamos mecanismos de retribución por servicios ecosistémicos a escala urbana? Porque estamos solamente trabajando en las cabeceras de cuenca, ¿no? Entonces, hay grandes posibilidades y serían de gran incentivo para el manejo de estas áreas que son tan sensibles. Encontrar también el balance entre la oferta de vivienda y áreas verdes, ¿no? Hay esa discusión bastante intensa en cuanto a la demanda por viviendas, la necesidad de generar suelo y generar viviendas o regenerar suelo urbano para mayor cantidad de viviendas. Pero hay una cosa que puede ser perversa, que es justamente la densificación sin pensarse las consecuencias a los espacios públicos. Yo he traído estas dos imágenes y me gusta bastante ese estudio comparativo. Las dos tienen casi la misma cantidad de habitantes por kilómetro cuadrado, ya un poco más de 3.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, en la imagen de la izquierda tenemos una cobertura arbórea que representa un 23%, mientras la cobertura arbórea en la imagen de la derecha representa 5.5%. Entonces, ¿cuál de las dos yo preferiría vivir? Probablemente voy a ver qué está pasando acá en esa situación de la izquierda y cómo es este ambiente, ¿ya? Ya les indico lo que pasa, porque se gana más tiempo. No tengo torres altísimas acá, yo tengo edificios entre 4 y 6 pisos, ¿ya? Pero que fueron suficientes para acomodar esta cantidad de población. Entonces, no tengo que tener una super verticalización, pero puedo verticalizar un poco, adecuando este equilibrio entre áreas verdes y áreas construidas. La misma autora que hizo el estudio anterior, en verdad, tiene su doctorado todo dedicado al estudio de este balance entre oferta de vivienda y áreas verdes, ¿no? Y va a estudiar el caso de la ciudad de Berlín, en Alemania, que es un caso donde hay innumerables tipologías de vivienda relacionadas con el área verde. Y encuentra en este modelo su modelo campeón, por así decir, ¿no? Con una densidad de 520 habitantes por hectárea
y una cobertura vegetal que llega a 66.3%. ¿Ya? Nuevamente, esos edificios tienen máximo 5 pisos, ¿ya? Son esos que se ven en la calle, ¿ya? Entonces, son entre 4 y 5 pisos de departamentos y que se van constituyendo de un tal modo que se puede acomodar mucha gente, pero también se puede garantizar bastante espacio abierto. Cuanto más gente, más espacios abiertos, verdes necesito yo para mantener la calidad de vida, ¿ya? Entonces, ese tiene que ser considerado siempre cuando hablamos de generar vivienda y generar densidad urbana. ¿Qué significa la densidad urbana espacialmente? Es un punto clave para mantener la calidad espacial. ¿Ya? Acá un otro ejemplo también de Alemania, que son los jardines comunales, ¿no? Lo que se llaman de allotment gardens, que normalmente son terrenos al medio de la ciudad y que fueron o convertidos o reservados para acomodar huertos urbanos. Entonces, cada una de esas casitas que ustedes pueden ver en este lote grande al medio es de una persona. Entonces, hay sistemas donde yo puedo alquilar un pequeño terreno, y ese terreno tiene como 5 por 5 metros, es chiquitito, pero tengo ahí mis herramientas y puedo sembrar mis alimentos durante un año. Algunos otros yo puedo comprar estos pequeños lotes y ahí hacer el cultivo de alimentos que son para mi consumo propio. Entonces, están incorporados ahí en modos de vida que son extremadamente urbanos, no son periurbanos, pero esos son sistemas que pueden estar acá dentro de la Lima más consolidada. ¿Ya? Entonces, otros ejemplos que vemos en esa fotografía son los techos verdes en algunos de los edificios y toda una red de arbolados ahí que están distribuidas por parques, ¿no? Entonces, son corredores verdes, son jardines que están internos a los edificios, que están externos a los edificios, que tienen uso público, que tienen uso privado, pero que forman justamente esa red verde en múltiples escalas. Y bueno, para finalizar, estos elementos que ya existen en el valle, ¿no? Entonces, reforzar esta cadena de valor de los sistemas agroecológicos en el Valle del Lurín. Entonces, ya existe una red, ya existe un movimiento, pero hay que reforzar y podemos llegar a patrones muy altos de calidad, ¿ya? Entonces, no solamente, bueno, ayudando a una gran cantidad de población, generando empleos, generando economía, y regenerando ese espacio como un espacio realmente productivo y de valor, no un espacio que está a la espalda de Lima y que es verdecito y bonito y que a veces vamos. No, un espacio que tiene per se una identidad y tiene un valor agregado muy fuerte y tiene su identidad, y que esté ahí con personas que son activas y que puedan vivir de sus negocios y de sus servicios sin tener que instalar ahí estos comercios zonales espantosos que van a destruir y van a seguir fragmentando ese territorio. Bueno, espero no tener pasado el tiempo, perdón que no estaba contando. Muchas gracias. Para continuar con esta primera mesa, vamos a darle paso a Elizabeth Olivares. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Fenomenal. Bueno, sí, efectivamente hay elementos comunes en ambas presentaciones muy interesantes a destacar y que además en el contexto en el cual nos encontramos son absolutamente pertinentes en el marco de cómo reformulamos. Ahora digamos que se ha logrado suspender, pero está en una especie de limbo esa propuesta municipal que nadie sabe cómo va a suceder ahora los siguientes pasos, en verdad, como si se van a generar esas mesas de trabajo conjuntas, si va a retroceder al Instituto Metropolitano de Planificación. Hay que recordar una paradoja y ponerla sobre la mesa como algo, como un reto también en el marco de la planificación urbana local, y es que paradójicamente la propuesta municipal efectivamente cumplía todas las normas y así lo sustentaban los técnicos del Instituto Metropolitano de Planificación y los asesores del alcalde, como ellos cumplían la norma en el proceso de cambio de zonificación, tanto en los aspectos de participación y transparencia como en el aspecto de integración o de respeto a las áreas de amortiguamiento de las áreas culturales, en el aspecto de protección de las áreas ambientales, y sin embargo han logrado algo que muy pocas veces sucede en
el contexto local, que es un rotundo consenso en que no era lo suficientemente transparente que el proceso amerita, no lograba articular las dinámicas del paisaje cultural y definitivamente no lograba comprender los procesos naturales asociados al ecosistema, ¿no? El hecho de respetar el polígono estricto del humedal y rodearlo de una permeabilización completa de toda la zona baja del sector del valle, es negar el proceso en el cual se genera todo ese ecosistema de borde, de humedales, y efectivamente el generar polígonos, así como le ha sucedido en estos últimos 100 años a la Huaca Pugliana en Miraflores, la consecuencia inminente de rodear y de bordear y de acotar y de no comprender los procesos integrales de tanto culturales como ambientales, al final genera esa suma desarticulada de elementos protegidos sin un criterio, ¿no? No solo hace falta cumplir la norma, sino articular la norma con una mirada y con un criterio más amplio, ¿no? Creo que es un elemento, una demanda generalizada que recogen muy bien las dos presentaciones, es que es necesario empezar a reconocer de una forma tangible e incluso diría normativa la función ecológica de la ciudad, ¿no? Y sin embargo, por otro lado, nos encontramos con una herencia fruto de un enfoque más tradicional en donde hay una dicotomía absoluta entre lo urbano y lo rural. Y luego buscamos establecer relaciones lo más sostenibles posibles, ¿no? Pero seguimos hablando de, no, esto no va a ser urbano porque lo urbano, como mencionaban las exposiciones, tiene unas connotaciones asociadas a sobrediseño, a impermeabilización, a distintos... Y yo me pregunto si conservar esa dicotomía, como se ha planteado también en las exposiciones, en verdad no ayuda a repensar, a generar una planificación urbana sostenible, en verdad, en todo lo que implica ese término, ¿no? Ese enfrentamiento en el imaginario que se mencionaba entre la tranquilidad y el caos, parecía digamos, inevitablemente cuando nos ponemos a planificar, decimos, no, cuando clasificamos el suelo, esta es la zona no urbanizable, eso ni siquiera, digamos, ya bueno, dentro de, digamos, los aspectos a no urbanizar dentro de la ciudad, pero generamos como una dicotomía que al margen de la clasificación de suelo no ayuda a que planifiquemos de forma sostenible y ecológica lo urbano, ¿no? Entonces me pregunto, cuando hablaban, parece que solo hablamos de paisaje, cuando hablamos de lo rural, de la naturaleza, de los ecosistemas, y solo hablamos de urbanismo cuando atravesamos ese límite construido y empezamos a pensar la parte... Hablamos de ordenamiento territorial, ahí sí están los elementos naturales, pero cuando hablamos de urbanismo y nos bajamos a una escala de ciudad, parece que inevitablemente nos surge otra vez esa confusión heredada de, no, esto es el elemento natural, lo protegemos y lo bordeamos, lo rodeamos de ciudad, queda como... así se logren proteger por una norma que delimita un polígono a no tocar, al final acaba generándose dentro de la ciudad, en el mejor de los casos, cuando no se destruye el ecosistema porque por la falta de normativa o por la falta de respeto, al final lo que acaba generándose es dentro de la ciudad esa misma dicotomía fruto de un enfoque, desde mi punto de vista, fragmentado, ¿no? Y eso también se relaciona con lo que mencionaban los panelistas de cómo asociamos cuando hablamos de redes ecológicas fuera de la ciudad, cuando hablamos de biodiversidad, no, biodiversidad fuera de la ciudad, nos vamos al Amazonas, ¿no? ¿Qué tal la biodiversidad en Lima? ¿Qué estamos de la biodiversidad urbana? Cuando hablamos de los merece, nos vamos a la cuenca alta de los ríos, pero ¿qué tal los merece también en la zona baja, ¿no? Entonces, nos da miedo, casi nos da miedo por lo que implica decir que efectivamente Lurín es urbano, y eso no implica decir que se deba ocupar de la manera en la que se está planteando. Entonces, de repente lo que hay que empezar a pensar es si a reconsiderar nosotros también desde nuestra profesión esa lejanía que muchas veces asociamos entre lo urbano, de lo natural, de lo ecológico, y lo natural asociado a
lo verde, a la tranquilidad, a los espacios ecológicamente funcionales, ¿no? Y tal vez, no sé, es posible que empecemos a concebir de forma colectiva un paisaje urbano autóctono asociado a las dinámicas locales, como menciona Enric Battle, un urbanismo desde el paisaje, ¿no? Que logre articular y empiece a generar esas dinámicas conjuntas que fortalezcan tanto la conservación de los espacios naturales como las dinámicas urbanas en esa lógica, ¿no? Un urbanismo que se entienda desde el paisaje como una alternativa a ese modelo de ciudad que se explica agregando piecitas y van ocupando y creciendo de forma progresiva, un urbanismo que ponga el valor del espacio libre. Uno de los debates que se planteaba en Lurín decía, no, es que no pasa nada que yo urbanice porque ahí ya no se dan cultivos, en la zona baja ya no hay cultivos. Pero al margen de que efectivamente hay una zona significativa del Valle Bajo del Lurín, donde se han sustituido los cultivos originarios por actividades terciarias, restaurantes y hay algunas casas huertas, el valor del espacio no construido, del área abierta, de empezarlo a considerar como un elemento estructurante del paisaje y con una función ecológica determinante para la sostenibilidad del área metropolitana, ¿no? Una unión entre la ciudad, el espacio libre y el paisaje. Y a lo mejor me pregunto no sé si sería pertinente hablar casi de una nueva generación de espacios urbanos, en esa lógica de asociar las funciones ecológicas que la ciudad requiere a nuevos tipos urbanos. Si yo me pregunto, hace 200 años, lo que para nosotros es hoy algo común, que es la tipología de parque, no existía. O sea, esa tipología que hoy salimos y que incluso está normada como parte de los aportes en nuestro reglamento, antes no existía. Y en un momento dado, una microrevolución que se dio en Inglaterra, fruto de la ciudad post-revolución industrial, surgió la necesidad de incorporar, de reconectar, fruto de una mirada higienista, de incorporar esos elementos naturales que supuestamente la ciudad había perdido. Se generó una nueva tipología de espacio y me pregunto, no sé si así como ahora mismo las redes de los parques urbanos son un elemento que nadie discute dentro, no sé, dentro de, no quiero decir 200 años, dentro de 50, se puedan haber generado efectivamente una nueva red de tipos que recojan esa función ecológica de la ciudad. Algunos serán por reasignación de otros espacios urbanos que ya conocemos, en donde se reconozcan unas funciones ecológicas que, aunque no las mencionemos, se están dando. Y otros a lo mejor serán nuevos tipos en sí mismos que empiecen a aparecer. Algunos de los mencionaban que en algunos sectores dentro de la ciudad, en un sector periurbano, empiezan a aparecer reservas para los cultivos, agricultura urbana. De repente, dentro de 50 años, nuestra normativa indica que hay un porcentaje de bosque urbano que debe aparecer, así como ya no el parque, que no indica ni que está, digamos, el parque urbano se plantea casi como un equipamiento en la lógica de metros cuadrados por habitante, pero no se empieza a pensar en una lógica ni de sistema, que como se mencionaba no es una idea nueva, ya Olmsted lo planteó hace casi 200 años también, en 1850, sí. Ni siquiera como infraestructura verde, tampoco es un término que nos estemos inventando, pero nos está costando horrores integrar esa lógica, digamos, superar esa lógica del espacio público como esparcimiento y como socialización, empezar a darle un valor agregado en esa lógica ecológica funcional, ya no solo como sistema para fortalecer las redes ecológicas y generar valores agregados en esos servicios ecosistémicos que se aportan, y también como infraestructura. Y a lo mejor cuando empecemos a incorporar de forma tangible esos servicios ecosistémicos que aportan esos espacios abiertos, esos espacios no construidos, y empezamos a consolidar esos nuevos tipos de espacios que superponen al final la matriz ambiental de forma, la lógica sistémica de Olmsted. Al final, cuando superponemos todo eso, nos empieza a generar una red urbana tan fundamental para los servicios que hoy día se requieren de la ciudad,
como lo es la red de abastecimiento de agua y desagüe, como lo es la red de los cables de la luz, o sea, que son redes que no entran a debate, son redes que están consolidadas y que se reconoce su función urbana como tal. Entonces yo me pregunto si, al margen de otros aspectos sociales, que también deberíamos empezar a fortalecer esa lógica de sistema urbano, que efectivamente, como se mencionó, el Plan 2035 recogió el Plan de Espacios Abiertos e Infraestructura Ecológica. No tengo claro cómo lo va a incorporar el Plan 2040 porque todavía se desconoce, no se ha desarrollado. Ojalá en verdad. Me preocupa, digamos, este enfoque desde el Instituto Metropolitano de Planificación, en el cual si la mirada sesgada del RIS no reconoce eso y ellos mismos son los que están planteando ese sistema, me pregunto cómo van a ser capaces de abordar esa lógica de sistema de espacios abiertos si ni siquiera somos capaces de reencontrar una resolución a una escala más local como presenta el Valle, ¿no? Ojalá si se encuentra esa solución se retome la primera propuesta y no solo se logren articular los espacios que casi han logrado sobrevivir al desarrollo urbano de Lima, sino que se empiecen así como nuestra norma establece un tanto por ciento para las habilitaciones urbanas en esa lógica de metro cuadrado de área libre o espacio público por metro cuadrado construido. Ojalá nuestra norma también recoja esas lógicas y esas funciones adicionales al espacio público, o que no tiene por qué ser público, o sea, al final el espacio abierto público o privado, pero esa función ecológica del espacio abierto, y empiecen a generarse nuevos instrumentos de gestión. Este paisaje, este urbanismo desde el paisaje, ¿cómo se gestiona? ¿Cómo se financia? Si no, al final nos vamos a quedar también, al igual que la zonificación, en verdad, el RIS de la zonificación al margen, bueno, la parte en la que no incrementaban los parámetros, al final lo que hacía era regularizar las carencias de una falta de gestión y una falta de fiscalización. Si no, así se logre rellenar de manchas urbanas o no urbanas. Si no se fiscaliza y si no se gestiona eso a través de un modelo, un equipo de trabajo que logre implementar un modelo, al final nos va a tocar regularizar una situación informal que cada vez más deprava más el Valle y que pierde las oportunidades para incorporar todas las funciones que el mismo Valle presenta desde su lógica original, ¿no? Y bueno, sí, claro, estos instrumentos pues deben estar al servicio de un modelo de ciudad sostenible. Nos encontramos que el mismo problema de ocupación expansiva y sin tener en cuenta el modelo de territorio que nos damos en Lurín, también nos lo encontramos en Ancón, en una zona norte donde la misma municipalidad, el mismo equipo de trabajo también plantea Ciudad del Talento, que ocupa propuestas, ocupa la localización de 1000 y pico hectáreas residenciales en una zona de quebrada, que además se llama Quebrada Río Seco, en una zona expuesta a peligros. Entonces, yo me pregunto cómo lograr integrar a ese modelo de ciudad sostenible la lógica del territorio, la lógica de gestión de riesgos, la lógica de las funciones ecológicas que la misma ciudad requiere en un contexto todavía más, si cabe, de cambio climático, con el incremento de los fenómenos naturales que implica, y que lo que para nosotros hoy, como mencionaba, el problema no es el río que se desborda de su cauce cuando incrementan las lluvias. El problema es que hemos urbanizado donde el río está considerado para que crezca. Entonces, tenemos que incorporar a esa planificación un enfoque desde el territorio que recupere esa lógica del paisaje y que integre todas esas características y funciones ecológicas que la ciudad a día de hoy necesita. Hay algunos comentarios. Gracias, Elizabeth. Sí, súper claro. Complementando las exposiciones, vamos a darle la palabra a Carolina y luego vamos a pasar a una ronda de preguntas donde vamos a hacer preguntas a las expositoras, pero también si es que las panelistas quieren complementar, ¿no?, las respuestas, también lo pueden hacer. Así que vamos a entrar a un mini conversatorio como para cerrar este tema tan importante. Adelante, Carolina.
Gracias, Karina. Gracias por la invitación y, bueno, y por esta iniciativa de la Universidad de Lima para un conversatorio sobre el Lurín y sobre este plan que, bueno, ha generado pues una gran polémica en todos los ámbitos políticos, cívicos, culturales, ¿no? Creo que es digamos, los últimos 20 años no ha habido tanta polémica sobre un plan de zonificación y eso es algo bastante importante, ¿no? que ha sucedido para tomar conciencia, ¿no? De que debemos preservar este valle. Entonces, creo que en el caso, bueno, en la exposición de Liliana, algo que nos ha mostrado precisamente es esta desconexión entre las distintas instituciones, ¿no? Municipios, en fin, organizaciones, ministerios, sobre un territorio que tiene una gran complejidad ecológica, que tiene una gran riqueza arqueológica, ¿no? Y tiene hoy también una problemática de urbanización, ¿no? Y esta desconexión, pues, obviamente ha conllevado a establecer cierta regulación que no tiene sentido, ¿no? Muchas de ellas, Liliana iba mencionando ordenanza tras ordenanza, no decía, oye, ¿en qué pensaron cuando iban regulando, ¿no? Entonces, digamos, esta desconexión finalmente conlleva que no han habido tampoco herramientas de control para poder preservar, ¿no? Este territorio, ¿no? Para preservar justamente esta complejidad arqueológica, ¿no? Esta complejidad ecológica, esta riqueza arqueológica que hay en la zona, ¿no? Y es evidente también esta falta de comunicación con la ciudadanía, ¿no? Y la priorización de los intereses económicos sobre los sociales y los ambientales. Y ahí hay algo importante también, ¿no? Porque, claro, si seguimos pensando que la valorización del suelo siempre va a estar ligada a la zonificación, pues va a pasar muchísimo este tema, ¿no? Entre los municipios y tratar de priorizar justamente estos intereses económicos, ¿no? La valorización del suelo tiene que ir más allá de eso, ¿no? En el Perú todavía falta muchísimo por desarrollar de ese tema, pero la valorización del suelo tiene que ir también por justamente valorizar todo este contexto, todo este paisaje, ¿no? que hay, ¿no? En una zona, en este caso una zona como Lurín, ¿no? En el caso de en la exposición de Taicía, creo que muy importante esto de considerar esta infraestructura verde, ¿no? El conectar lo natural con los proyectos que se puedan dar de desarrollo urbano, ¿no? En las ciudades. Reintegrar lo natural a las ciudades que se viene hablando hace muchísimo tiempo, ¿no? Los autores que mencionó, ¿no? Que justamente el incorporar lo natural a estos proyectos, a estos procesos también de desarrollo urbano, conllevan a mejorar la calidad de vida de las personas, a tener, ¿no? Estos ambientes que ayudan a la salud, ¿no? Justo mencionaba el ejemplo del caminar en el parque, ¿no? Que ayuda no solamente digamos, a actividad física, sino también al poder, digamos, relajarse luego de un día de estrés en el trabajo. Entonces, digamos, el proponer esto contribuye también a políticas de salud, ¿no? En las ciudades. El pensar en la ciudad como parte del ecosistema, el proponer esta infraestructura verde y trabajar a distintas escalas, ¿no? Que nos ayuden justamente a integrar, digamos, los proyectos a lo natural, a lo ya existente, ¿no? Y estos ejemplos que nos brindaban sobre, por ejemplo, el restaurar el río, ¿no? El proponer justamente estos caminos, ¿no? O estos puentes, ¿no? Que van de la mano también con el paisaje natural y que de alguna manera también lo potencian, ¿no? Creo que es importante esto. Y claro, esto nos lleva también a pensar en que, a ver, vamos, el tema del paisaje tiene que ser visto como algo interdisciplinar, ¿no? Aquí, digamos, estamos en un conversatorio de la carrera de arquitectura, vamos, pero esto debe ser visto de una manera interdisciplinar, ¿no? Si no se conoce el territorio, si no se entienden estas distintas visiones del territorio de las diferentes disciplinas, cómo nuestros funcionarios, cómo los profesionales, cómo los académicos vamos a generar soluciones que puedan preservar ese valor,
¿no? Cómo se van a liderar políticas públicas, cómo se va a regular, cómo los mismos desarrolladores inmobiliarios van a entender su valor más allá de la zonificación si no hay una visión interdisciplinaria del territorio, del paisaje. Y creo que ahí la academia debe ser la primera en promover esto, ¿no? Entonces, creo que este es un tema que nos debemos llevar también de este conversatorio, en tener esa visión interdisciplinaria, ¿no? Justamente Elisa mencionaba, y también lo mencionó Liliana en su exposición, este tema de los principios de desarrollo sostenible, ¿no? Los 3 ejes del desarrollo sostenible, que son el social, el económico y el ambiental. El Perú ha firmado la nueva Agenda Urbana al 2030. El Perú es uno de los países firmantes justamente de estos principios. Entonces, y dentro de estos principios está el garantizar la sostenibilidad del medio ambiente, está promover el uso de la energía no contaminante, está justamente el uso sostenible de la tierra y los recursos, también el desarrollo urbano, y hay que protegiendo los ecosistemas y la diversidad biológica. Esto que estoy mencionando está en los principios, digamos, de desarrollo sostenible. Entonces, si el Perú es un país firmante de esto, si el Perú es parte de esta nueva agenda urbana, pues debería todas sus políticas conllevar a esta visión. Y vemos que no están del todo articulados, vemos que, digamos, no se llega a poder implementar esto, ¿no? Entonces, creo que estos espacios nos ayudan también a poder promover ese diálogo, ¿no? Entre la academia, las instituciones públicas, los ciudadanos, estudiantes, en fin. Entonces, hay algo que quería mencionar también con respecto a la exposición de Taisía, de repente, entre las aproximaciones al paisaje, ¿no? De hecho, Jean-Marc Bizet en el 2009 habla de, ¿no?, de aproximaciones que van entre, desde lo material, ¿no?, desde lo que uno puede, digamos, tocar, de entidad biofísica, hasta lo inmaterial, que es esa percepción subjetiva que podemos tener del paisaje. Y es ahí donde, digamos, es importante trabajar desde la manera interdisciplinar, porque, por ejemplo, desde la historia del arte, ¿no?, el paisaje es una representación cultural, es una representación social, de una dimensión más estética. Desde la geografía, ¿no?, la historia y la arqueología, el paisaje es un territorio fabricado, habitado, transformado por los humanos. Desde la ciencia de las tierras, ¿no?, geografía física, climatología, ecología, el paisaje es un complejo sistemático que articula elementos naturales y culturales en un todo objetivo. Desde la fenomenología, ¿no?, que estamos hablando de, bueno, que se utiliza mucho en la arqueología y en la antropología, el paisaje es una percepción subjetiva, ¿no?, una experiencia sensorial. Y la arquitectura, ¿no?, y el planeamiento, el paisaje es un sitio, un contexto donde se desarrolla un proyecto. Imagínense todas esas visiones que se pueden tener del paisaje desde las distintas disciplinas. Entonces, qué importante es trabajar un proyecto de desarrollo urbano, un plan, ¿no?, de desarrollo urbano con estas distintas miradas, ¿no? Porque finalmente, si se busca preservar, ¿no?, un valle, como es el Valle del Lurín, pues deben considerarse todos estos aspectos, ¿no? Y es así que también se deben considerar estas herramientas para gestionar, herramientas que hoy son claves, ¿no? Por ejemplo, estas herramientas de participación ciudadana, ¿no?, que deben brindar, ¿no?, una representación entre la ciudadanía, los funcionarios públicos, ¿no? Está también, digamos, si estas herramientas de participación ciudadana se hubiesen implementado para todo lo que nos ha sucedido con el Lurín, quizás no hubiéramos llegado a lo que pasó hace varias semanas, ¿no? Entonces, qué importantes son estas herramientas de participación ciudadana, que, ojo, existen. El tema es cómo las implementan, ¿verdad? Y eso, digamos, en el caso del Lurín ha sido, se ve claramente que no había una buena implementación, pero por mencionarles algo, ¿no? Huaral, ¿no?, también sacó su plan de desarrollo urbano hace unos meses atrás, y eso se ha publicado en su web, y vamos, no es que han habido mesas de trabajo con la ciudadanía, o sea, digamos que todavía hay muchísimo por hacer, ¿no?, en nuestra ciudad, digamos, en nuestras ciudades, para promover una participación mucho más activa de la ciudadanía, ¿no? También están las herramientas de conocimiento y planificación, ¿no?, que son, bueno, en las que ya se han venido mencionando, ¿no?
digamos, que deben ayudar a proteger justamente este patrimonio urbano, ¿no? Que debe, este patrimonio arqueológico, que debe ayudar a proteger también las características ecológicas, ¿no? Digamos, de nuestro territorio, ¿no? Mejorar también la calidad de vida de las personas, en fin. Tenemos también la normativa, ¿no? Una herramienta clave es la normativa, que debe tener en cuenta justamente todas estas condiciones locales. También están, ojo, las herramientas financieras, y justamente también Liliana lo mencionó en su presentación, ¿no? Cómo las herramientas financieras pueden reforzar las capacidades y apoyar justamente estos planes, ¿no? Muchos de los planes urbanos tienen este tema bien arraigado, ¿no? Porque dicen, ok, si yo cambio la zonificación, voy a tener desarrollo de este tipo de proyectos y voy a tener mayores ingresos a través de mi predial y mis arbitrios, etcétera. Pero vamos, esa no es la única forma de tener ingresos, y justamente hay otras soluciones que se vienen promoviendo también, ¿no? Como, bueno, estaban hablando de las plusvalías, ¿no? Y otros instrumentos de gestión que podrían ayudar también a tener más herramientas financieras a los municipios para poder preservar, ¿no? Territorios, digamos, como este, ¿no? Y creo que es importante que todo esto se pueda conectar, ¿no? Conectar justamente los marcos legales, la escala del paisaje, ¿no? El uso de recursos locales, ¿no? Para poder llegar, digamos, a un proyecto, a un plan, ¿no? De desarrollo sostenible, ¿no? En nuestras ciudades, ¿no? Justamente creo que lo mencionaron a inicio del conversatorio, que digamos que no tenemos leyes, ¿no? Leyes, digamos, marco, ¿no? Una ley de desarrollo, por ejemplo, sostenible. Se viene trabajando en eso, tenemos entendido que el Ministerio de Vivienda viene trabajando en ese tema y ha buscado, digamos, a las distintas instituciones para justamente aportar, ¿no? Desde la Comisión de Planificación y Habitaciones Urbanas, Karina, que tú también, ¿no? Formas parte, se ha ido también contribuyendo en ese tema, ¿no? Para, digamos, para que esta ley de desarrollo urbano sostenible se pueda promover. Entonces, bueno, yo creo que nada, esos serían mis comentarios. Creo que antes de terminar es importante también el poder gestionar con los diferentes stakeholders, ¿no? Digamos, para poder justamente tener marcos legales, ¿no? Que puedan transmitir también los valores de las personas y las instituciones, ¿no? Y los stakeholders, vamos, en Lurín vemos que hay muchos, ¿no? Nadie dice que no se pueda convivir entre todos, ¿no? Pero tiene que haber un marco claro, ¿no? Y unas reglas claras, ¿no? Sobre ese territorio. Entonces, yo creo que, bueno, nada, eso es hasta ahora mis comentarios sobre las exposiciones. Más bien, muchas gracias. Gracias por compartir con nosotros sus apreciaciones sobre este tema también. Gracias, Carolina. Me quedo con varias cosas que se han dicho. Por ejemplo, valorizar y valorar no son necesariamente sinónimos, ¿no? Nosotros tendemos a valorizar las cosas. Por supuesto, estamos en un mercado, todo es una mercancía, entonces el suelo es una mercancía, la vivienda es una mercancía, ¿no? Porque no está dentro de nuestra Constitución ese derecho. Entonces, pensando en eso, claro, las funciones, ¿no? De este territorio solamente se ven de repente, hablando un poco del reajuste de zonificación desde el lado económico, ¿no? Desde el cambio de zonificación para generar, como tú bien dices, rentas, para generar proyectos, para generar inversión, y se ve el valor del suelo, ¿no? Como algo económico, cuando el valor del suelo tiene funciones ecológicas, sociales, emocionales, económicas también, ¿no? Y todo esto hace que, desde una mirada de la sostenibilidad. Ayer participé en un debate político donde los postulantes al Congreso un poco hablaban sobre las viviendas, sobre los sistemas ecológicos, patrimonio, y muchos de ellos no sabían
o no tenían conocimiento sobre los temas urbanísticos, cuando ya, ¿no?, la gran parte de la población vive en ciudades. Es casi ya un tema que debe ser puesto sobre la mesa desde todas las instancias políticas, ¿no? Entonces, un poco que debatíamos entre técnicos y políticos y esclarecíamos algunas cosas, ¿no? Los congresistas decían, bueno, nosotros haremos acompañamiento político, pero no creo que se necesiten leyes para el desarrollo urbano necesariamente. Como momento, sí se necesitan marcos importantes, ¿no? Y claro, se hablaba de la inversión, pero no se hablaba del valor, ¿no?, que tiene estos espacios, ¿no?, valores ecológicos, etc. Entonces voy a pasar a la ronda de preguntas para ir terminando esta parte de la mesa como una especie de conversatorio. Hay una pregunta, hay varias preguntas, voy a escoger las que mejores puedan desarrollar más los temas. Una pregunta para Liliana, y si alguien más quiere, por favor, participar, apretan algo para que se vea en la pantalla o levantan la mano y yo les doy la palabra. Liliana, hay una pregunta, dice, la defensa del Valle del Lurín Bajo ha sido una batalla que ha venido desde la ciudadanía, en conjunto de distintos autores, y eso es lo que decía Carolina, ha nacido, ¿no?, de una efervescencia de basta ya, de que el Estado o la municipalidad dicte lo que se debe hacer desde los intereses que sean, porque no creo que sean los intereses necesariamente de la ciudad, desde la academia, el colegio de arquitectos, los autores del lugar, desde múltiples instancias, ¿no?, ha venido este reclamo. ¿Cuán importante es estar informados sobre estos eventos en nuestra ciudad para defenderla desde el movimiento ciudadano? ¿Y qué poder ha adquirido, ¿no?, la voz ciudadana, no solo a través de las redes sociales, etcétera, ¿no? Hoy por hoy ya es más difícil que se hagan las cosas debajo de la mesa, ¿no? Ahora las cosas se exponen, ¿no?, y empieza este cambio, teniendo en cuenta que se puede generar cambios importantes como estos si alzamos la voz como ciudadanos, ¿no? Entonces, un poquito la pregunta es esa, ¿no? ¿Cuán importante es esta participación? A ver, todo este asunto empezó en el mes de julio, cuando algunos profesionales que conocemos del tema, que ya nos conocemos, que ya sabemos de esto, nos fuimos enterando de algo que ya venía sospechándose desde el año pasado, en febrero. Yo soy integrante también del Consejo Consultivo del Plan MED 2040. La Municipalidad de Lima me invitó a ser parte. Y a pesar de las discrepancias, parece que sigo siendo parte. Vamos a ver. Pero allí ya comenzaron a salir varias de estas ideas. Y ante la preocupación, organizamos un conversatorio con la WWF, varias organizaciones ambientalistas, el Foro Ciudades para la Vida que dirijo, tenemos 20 y tantos años en esto. Estaba también Periferia, estaba en ese tiempo el CONUR de la Católica, ahora ya es CIAC, porque Luis Rodríguez pasó a ser el director de CIAC, y entonces ahora todos CIAC y CONUR nos apoyan. Entonces fuimos dando el campanazo y diciendo, no, un momentito, el valle no se urbaniza. Y debatimos con representantes del Ministerio del Ambiente, del Ministerio de Vivienda, con el jefe de ese tiempo del IMP, con el Colegio de Arquitectos, que por suerte cambió de directiva, porque este nuevo Colegio de Arquitectos sí que la decana nos ha apoyado muchísimo. Bueno, no sé, en realidad, de repente el anterior también nos habría apoyado, pero digamos, en esas circunstancias que con ese pequeño debate, en ese conversatorio, anunciamos varios temas y alertamos. Pero esto continuó, y vino la cuarentena, y estando todos encerrados, el municipio de Lurín dijo, ya hice la consulta del RIS, está aprobado, y mandó una carta a Lima y dijo que se apruebe. Ya cumplí los 45 días. Yo vivo en Lurín. O sea, no solamente me interesa porque es un tema que vengo trabajando muchos años, sino que de pronto me vi en una circunstancia en que mi propio proyecto de vida estaba siendo vulnerado. Y obviamente conozco a alguna gente en Lurín. Entonces fue muy fácil comenzar a conectar, y trabajando en una red sé hacer esto, y con Ana Suquet y con Gabriela García, gente de Pachacamac, nos comenzamos a pasar la voz, vimos el plano, lo whatsappé por todos lados, y explicándole a la gente lo que esto significaba, obviamente inmediatamente vino la reacción. La primera reacción fue dura, fue fuerte, y fue en agosto,
y vino fundamentalmente la Municipalidad de Pachacamac a través de su procuradora, una señora, una doctora, abogada fascinante, que de frente se fue a la Fiscalía de Prevención del Delito y presentó una denuncia penal, o sea, plan, de frente, los abogados, interdisciplinariedad, y dijo, bueno, aquí hay un potencial delito que se va a cometer. Los regidores de la Comisión de Desarrollo Urbano entonces retroceden. Dicen, ay no, pucha, ¿qué pasó? El jefe del IMP se va. Dicen que no tuvo nada que ver con esto, pero se fue. Luego vino otro jefe del IMP que también se fue y dijo, no, yo no me meto en esto. O sea, profesionales trabajando en el tema con muchos años de experiencia se retiran del IMP. Y pasado el tiempo, el gerente de desarrollo urbano con un arquitecto ahí que no es limeño, que es trujillano, y no tengo nada contra Trujillo, me parece lindo, yo soy de Chiclayo, pero que no conoce bien la ciudad, ni conoce el valle. No sé si le gustaría que al Valle de Moche en Trujillo también se lo desaparezcan, pero bueno, hace la propuesta y sí corrige varias cosas. Respeta la zona de amortiguamiento, aunque el mapa dicen que está mal, respeta las lomas, cambia algunas cosas, le da, hace un make-up, le pone comercio especial al trapecio, y obviamente nos llaman a otra reunión, un 7 de diciembre, en un restaurante en Lurín. Van los vecinos, ya los movilizados, ya alertados, le dicen otra vez que no, y el 8 de diciembre la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima lo aprueba, sin tomar en cuenta nada. Y luego empieza una batalla interna dentro de la municipalidad para entrar a la agenda de la sesión de consejo. Y allí es donde ingresa ministerio, nos repartimos, dijimos ya, yo persigo a Cenepred, Ana persigue a Minam, tú Luis persigues a Vivienda, Canciani persigue Cultura, cada uno persiguiendo a cada institución para que digan algo. Y salieron las cartas, pero llegaron el día anterior y las ignoraron. No les prestaron atención a los documentos de los ministerios pidiendo todo lo que ya les dije que pidieron. Y con todas las observaciones. Entonces ahí ya se ha armado un escándalo, ¿no? Y en Lima, ustedes saben, los escándalos no se perdonan. Entonces, hecho el escándalo, ya los medios de prensa habían salido, ya habían escrito una serie de consejeros del Consejo Consultivo del Plan Med diciendo nones, e incluso su decano, el arquitecto Bonilla, también publica un artículo. Ya todos estábamos alertados, ya no era un asunto de 10 gatos y alguna gente de Lurín, ya éramos más. Y encima, 3 ministerios, Cenepred, Defensoría del Pueblo, el Obispado de Lurín, o sea, ya. El Obispado de Lurín, todos. Ya, y Sedapal comienza a aclarar el asunto, apoya también congresistas, el congresista Olivares, el congresista Bazán, comienza, y además ya no hay 3 o 4 regidores votando con nosotros por el RIS, los 6 que se habían abstenido de pronto dicen no, esto está mal, y plum, se vuelven 10, 8 firman la solicitud de reconsideración ante el Consejo, ya se creó una bola de nieve por el escándalo que se arma de cómo se van negando. Por eso yo digo, aquí hay un problema de disonancia cognitiva, porque no quiero hablar de rumores, porque hay otros que dicen otra cosa. O sea, ¿cómo es posible que ante la data, ante los mapas, ante los hallazgos, ante las normas, se pase por encima y no se preste atención? Entonces, efectivamente, la transparencia de la información ha servido mucho. Obviamente, se han topado con actores locales capaces, no somos vecinos, digamos, de, no sé, de la punta del cerro, en una mina, que no tienen idea cómo funcionan estas cosas. Conocemos el tema y venimos muchos años trabajando en esto, mucho tiempo, y además somos aliados entre varios que hemos generado un consenso ciudadano. Yo creo que por primera vez los vecinos y los ambientalistas hemos estado muy acompañados, y yo lo agradezco muchísimo. Y es el día de la votación en que finalmente Muñoz retrocede y plantea la suspensión del RIS, no la anulación, la suspensión. O sea, esto sigue ahí la espada de Damocles colgando. Nosotros en realidad quedamos exhaustos, bueno, debería decir nosotras, porque somos más mujeres que hombres, incluso en este conversatorio somos más mujeres, somos solo mujeres, dicho sea de paso. Pero en realidad Gaba, Leila, Ana, yo, Luis, o sea, todos quedamos exhaustos,
pero contentos, ¿no? Lourdes, Manuel, o sea, él incluso apareció, yo no conocía al arquitecto Gersi, que vive en Buenavista, es vecino de Lurín, y sacó también su propia reacción. Comenzaron en masa, ¿no?, a aparecer una serie de manifestaciones de apoyo que nos han hecho sentir muy acompañados, como dicen, ¿no?, apapachados, ¿no?, y apapachadas, ¿no?, y que obviamente nos da mucha energía, ¿no?, para seguir, para continuar y para probablemente hacer propuestas de cambios legislativos, como por ejemplo, ahora sí creo que ya se entiende por qué se necesita una ley general de ordenamiento territorial. O sea, creo que ya con este caso, si hay alguien que lo duda, o sea, esa ley tiene que salir si es que queremos ordenar la vida de nuestras ciudades. Ya creo que ha quedado clarísimo que necesitamos, claro, el ministerio le llama una ley de desarrollo urbano sostenible, pero ley simple no es lo mismo, hay categorías en las leyes, eso ya lo aprendimos nosotros. Si es una ley marco tiene una categoría diferente y tiene capacidad de normar sobre otros sectores. Una sola ley norma solo sobre vivienda, no es, digamos, de lo que yo he entendido, pues yo soy arquitecta, soy urbanista, pero de lo que yo he entendido, la ley general, la ley marco tiene una como capacidad un poquito más alta. Es como la ley marco de cambio climático. No puede ser una ley solo ambiental, porque el cambio climático es un problema del desarrollo, no es solo ambiental, entonces tenía que ser marco. Igual, una ley de ordenamiento territorial necesita ser ley general para poder normar sobre todos los sectores, porque se ordena el territorio agrícola, pecuario, pesquero, el mar se ordena, minero, urbano, todos los sectores, entonces tiene que ser general. Y en el caso de la ley de las ciudades, decimos ciudades para que se quede bien claro de qué estamos hablando. Hay un objeto que existe llamado ciudad, no es un proceso de urbanización que genera una serie de conflictos, incluso hasta desde el INEI. Nosotros no tenemos data urbana, real, clara. Hay que hacer una cartografía especial para extraer la data urbana, identificar la población de la ciudad, porque si no, hablamos de data de provincia, de distrito, porque no está el concepto de ciudad dentro del INEI. Y por eso decimos, preferimos ciudad. Este objeto llamado ciudad debe ser identificado, conceptualizado, medido y por lo tanto normado para poder monitorear luego. Y además decimos ley del suelo. Claro, el ministerio dice, no, ley de suelo va junto con la ley de desarrollo urbano sostenible. Al final en el Congreso uno lleva unos bebés lindos, preciosos a las comisiones y te devuelven un cocodrilo, ¿no es cierto? O sea, puede ser muy peligroso meter en una sola canasta todos los huevos. Es mejor separarlos y probablemente es mejor sacar una ley de ciudades y una ley del suelo, que además ya existen proyectos de ley presentados, y fortalecer eso que ya está ahí en cartera, para poder sacar rápidamente la ley del suelo y apostar por la de desarrollo urbano de repente después. Claro, todo va a depender además de este domingo. Yo, miren, me perdonan, pero yo directamente les digo que bajo ningún punto de vista, por el amor de Dios, voten por Acción Popular. Porque es Acción Popular y Podemos, bueno, por suerte Podemos ya está fuera de carrera, son los que han votado en pared, en mayoría, por el RIS. Y aquí esto es un asunto político también. Voten por quien quieran. No me interesa quién más, pero no por Acción Popular, se lo suplico. Porque si no, esto que están haciendo en Lurín y lo que quieren hacer también en Ancón, lo que están haciendo en Surco y en Cieneguilla con todos estos RIS, lo van a hacer en todo el país. Y si nosotros amamos la naturaleza, la protegemos, tenemos que ser bien conscientes de quienes no están a favor nuestro. Y aquí hay una clarísima postura. Ahora, también debo reconocer que hay regidores de Acción Popular que han votado a favor de la suspensión del RIS, que antes habían votado en abstención y ahora han dicho sí, que se suspende el RIS. Y debo decir, por si acaso, que el alcalde Muñoz renunció a Acción Popular. Él renunció en noviembre por, bueno, ya los otros problemas del golpe con Comerino. Y por eso, además, nosotros, al haber hecho esta campaña, hemos generado un balance diferente en el Consejo. Le hemos, en el fondo,
devuelto a Muñoz el control del Consejo Municipal o ayudado a devolver, porque se ha generado una nueva correlación. Entonces, hay una situación interesantísima, ¿no? Porque un movimiento ciudadano, ambientalista, con sentido común, de vecinos con sentido común, que quieren proteger el futuro de su vida, de sus hijos, de su salud, está cobrando, digamos, una vocería que no había y que debemos estar orgullosas, por un lado, de que exista. Son años de esfuerzo y de trabajo para esto, pero que hay que atesorar y cuidar, porque si no, esta mirada de la ciudad mercantilista, depredadora, y que solamente ve una actividad económica como la única válida, la actividad inmobiliaria, y que avala esa codicia inmobiliaria, y desprecia el valor de lo natural, ¿no es cierto? Esa puede estar después en el Ministerio de Vivienda. Y adiós Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, adiós todo lo que avanzamos. Adiós. Y empieza un periodo de lucha constante y de resistencia nuevamente, en donde los ciudadanos tenemos que resistirnos a lo que plantean nuestras autoridades, y donde nosotros, nuestros impuestos, les pagamos para que ellos hagan cosas en contra de nosotros y de nuestro ambiente. Eso no puede suceder más. Eso ya no puede. Esto no es un asunto de izquierdas ni derechas, por si acaso. Esto es un asunto de sobrevivencia. Esto es un asunto de perspectiva de vida aquí, en esta ciudad, para quienes querramos jubilarnos acá y tener nuestros últimos días. Es nuestra perspectiva y proyección de vida, de opción de vida que se nos está arrebatando. No lo podemos permitir. Gracias, Liliana. Pareciera que desde la ciudadanía y desde otros ambientes se tiene una mirada mucho más holística de lo que es hacer desarrollo urbano que en la misma Municipalidad de Lima, que son los encargados de esa visión de ciudad. Y en ese sentido quería hacerle una pregunta a Taísia. En un país justamente donde todo está inmerso dentro de una dinámica de mercado, sobre todo el mercado de suelo, mantener, cuidar, desarrollar nuestras zonas naturales dentro de la metrópoli, es contrario al pensamiento de desarrollo tradicional, ¿no? De ver las ciudades construidas, ¿no? Aquí en el Perú tenemos un afán de ver obras. Si no hay obras, pensamos que desde los municipios no se ha hecho nada, ¿no? Es una mirada bastante obtusa, ¿no? Del desarrollo. ¿Cómo estas áreas generan valor más allá de lo que pueda producirse en ese espacio? Que es otra mirada, ¿no? Si el suelo agrícola no está produciendo no sé, un choclo, ¿no? Si no está produciendo algo, entonces, ¿cuál es su valor, no? Entonces, aquí te preguntan, ¿cuál podría ser una posible ruta para que se comiencen a tomar políticas de preservación de estos ecosistemas y al mismo tiempo continúe el desarrollo de las ciudades, sabiendo que las últimas decisiones por parte del Ejecutivo, en realidad desde la municipalidad, poseen una visión distinta, con con planes no ejecutados, con planes no revisados, cambios de zonificación a dedo y obras desconectadas de los planes medianamente desarrollados, ¿no? ¿Cuáles crees tú que podría ser una ruta, no? Bueno, creo que hay varias rutas posibles, no solamente una, pero lo que veo un poco de acuerdo con que las otras panelistas y expositora hablaron, es esta necesidad de mantener un equipo que trabaje en múltiples frentes, ¿no? Que aporten distintas dimensiones. Entonces, sean de distintas disciplinas y puedan aportar a esta solución. Entonces, no es solución de una persona sola, es una solución de conjunto. Entonces, si no empezamos a dialogar, y más que a dialogar, no empezamos a estar todos alrededor de la misma mesa, haciendo las cosas conjuntamente, no sale. Porque tenemos limitaciones, ¿no? Normalmente nuestra formación normalmente nos especializa, ¿no? Y nos va a meter en una cajita, y nos quedamos en esta cajita, y está bien, y va a funcionar para algunas cosas. Pero cuando hablamos de un plan urbano, tenemos que asociar esas distintas cajitas con alguien que tenga una visión general e integral para que pueda ir haciendo esas relaciones todas. Entonces, hay una cuestión que es formativa y bueno, yo soy formada arquitecto urbanista en Brasil y mi formación fue una formación bastante modernista. Entonces, las bases eran de las escuelas modernistas, tanto de Alemania, de Holanda, con Le Corbusier, también todas sus influencias,
pero también la Escuela Moderna de São Paulo, que es muy fuerte también, ¿no? Entonces, tenemos ahí una formación bastante modernista y que plantea esa zonificación, ¿no? Entonces, tengo zona de comercio, zona de servicios, zona industrial, entonces tenemos esta fragmentación, ¿no? Estos paquetes, estos polígonos delimitados. Y así nos acostumbramos a planear, ¿no? Entonces, cuando hacemos diseño urbano, normalmente vamos por este camino. A veces nos sale bien, a veces nos sale bastante mal también, ¿no? Entonces, también tenemos esta visión de la obra y de que solamente esto es lo que genera algún beneficio, ¿no? Entonces, yo tuve que salir un poco de esta mi cajita y mi formación fue más generalista que especialista en ese sentido. Me dio un leque de opciones y soy bastante feliz por eso, porque sigo siendo bastante generalista en lo que hago. Pero fui a empezar a trabajar con paisajismo y desde una escala que era mucho más de diseño, que estaba relacionada con mi formación de titulación, salí y ahí fui a Holanda. Y cuando llegué a Holanda, voy a una universidad que tiene justamente un aporte del paisaje. Y ahí fui a conocer ya qué significa el paisaje para estos países saxones, que no significa el paisaje solamente que vemos, no significa la mirada, significa el territorio y significa todos los procesos que están incluidos en ese territorio. Y esta visión de paisaje tampoco hace esa desconexión entre lo urbano, el rural y el natural. Al revés, pone todo junto y piensa ya, esto todo es un territorio, es una misma base que tenemos. Sobre esta base, ¿cómo podemos adicionar esas distintas capas y cómo esas capas todas se relacionan? Y así constituimos un territorio que va a ser mucho más flexible y mucho más equilibrado, donde vamos a tener ahí la parte construida que necesitamos, pero una parte no construida o verde que también necesitamos, ¿no? Entonces, la valoración de esos sistemas se empieza a distanciar de este formato más modernista de construir nuestras ciudades. Entonces, esta formación fue lo que también a mí personalmente me ayudó a dar un pasito más allá y después en mi doctorado, y ahí ya regresado en São Paulo, estaba en un laboratorio donde todos tenían esa visión, todos tenían una base similar por distintas escuelas y distintas referencias. Entonces, y que se va a trabajar desde ahí en otra universidad también, que ya era la Universidad de São Paulo, que es bastante modernista, pero que tiene laboratorios muy enfocados en la cuestión del diseño de paisaje y muchas discusiones de sus aspectos sociales, culturales e infraestructurales. Entonces, de ahí viene una cuestión de formación que creo que tenemos que ajustar también en nuestras escuelas, ¿no? Entonces, yo estoy en la agraria, por ejemplo, y no hay facultad de arquitectura y urbanismo ahí, no hay ese tipo de cosas, ¿no? Yo estoy metiendo un poco de ciudad ahí en los agrícolas que pensaban solamente también a partir del borde imaginario externo de las zonas urbanas. Y lo estoy metiendo ya. No hay que estar solamente afuera. Tiene que estar en esta relación de estos dos mundos que normalmente están apartados, pero que tienen que estar relacionados. Y estoy justamente planteando este rol de ellos como ingenieros para diseñar infraestructuras que consideran esos procesos naturales. Entonces ahí justamente se va sumando a una experticia que ya existe un otro elemento. Y creo que ahí vamos haciendo una base ya de titulados que va a tener esta mentalidad, ¿no? Veo que las escuelas de arquitectura no tendrían que hacer un camino similar, ¿no? Y ahí justamente, ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Por qué la agraria y las escuelas de arquitectura están con las escuelas de arquitectura? Y a veces estamos haciendo arquitectura, no arquitectura y urbanismo, o no urbanismo. Entonces son tres bloquecitos que están ahí sueltos, desconectados desde nuestra formación. Entonces, creo que un primer ajuste sería esta de base formativa. Después, saber desde la academia cómo nosotros nos comunicamos con los gobernantes, ¿no? Con ese grupo de stakeholders, todos los interesados, del gobierno, de los privados, de los sectores públicos, etc. Entonces, a veces tenemos una dificultad de dialogar porque utilizamos términos que son muy técnicos, creemos que ya saben un montón de cosas y todavía no saben, ¿no? Como bien Karina dijo, ellos todavía están hablando de cosas que para nosotros ya, como que absurdo, porque hablan, ya, pero tal vez nosotros no pudiéramos conectar con ellos también, ¿no? Ellos no están, no podemos establecer este diálogo, ¿no? Entonces,
hay que establecer esos diálogos y el diálogo técnico de diseñadores que somos también, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esos formatos? Entonces, y por ahí creo que hay... justamente ya hay que pensar en conjunto, porque por eso te dije que no hay solo una hoja de ruta, solo un camino posible. Creo que hay este camino formativo que sí tenemos que tener. Y una hoja de ruta, una posibilidad que veo, y un poco, bueno, lo que estamos intentando con Periferia hacer, ¿no? Es empezar a hacer pilotos. Entonces, empezar a sacar la cosa del papel y hacer la acción. Entonces, ya estamos planteando un borde verde para Independencia, porque podría ser un cinturón verde para Lima. Por ahora son 1.500 arbolitos que serán sembrados, punto. No es una cosa gigantesca, no estamos en un cuadro de ansiedad que tenemos que salvar el mundo todo ahora, pero sí que tenemos que empezar por algún punto ahora. Entonces decidimos que por ahí empezamos. ¿Por qué? Porque justamente hay una abertura de alcalde, la municipalidad está abierta, ya existía un antecedente con una otra organización, con Predes, que habría ya una pequeña forestación en este punto, y ya habría una comunidad que estaba empoderada. Entonces, este conjunto de factores nos conlleva a dar un pasito más allá. Entonces, estamos trabajando ya incluso a conceptos que son bastante novedosos acá, que son las soluciones basadas en la naturaleza, y justamente haciendo esta vinculación desde academia, práctica, municipio, expertos, no expertos, población y conocimientos desde la población. Mucha de la gente que vive ahí es todavía migrante de áreas de sierra, áreas donde se cultivaban cosas, ¿no? Y siguen haciendo esto, siguen teniendo sus animales, siguen teniendo sus huertos. Entonces, nosotros también aprendemos con ellos, no desperdiciamos el conocimiento, sino rescatamos esos conocimientos. Entonces, este proyectito, que son estos 1.500 árboles, ya tiene una cantidad de información y una cantidad de trabajo a hacer que es gigantesco, pero es un piloto. Entonces, ahí estamos probando una metodología, estamos probando una hoja de ruta. Entonces, hay un planteamiento, se hizo a partir de una intención de secuestro de carbono para una construcción en Barranco, de una constructora específica, de una inmobiliaria específica. Entonces, parte del secuestro de carbono será hecho por esos árboles y parte se va a destinar a conservación de Amazonía. Entonces, son formatos de merece urbanos, como estábamos comentando, ¿no? Son pagos por servicios ecosistémicos, no son compensaciones por emisiones que se puede transformar en negocio. Entonces, ahí hay una ganancia, ¿no? De repente, esta inmobiliaria va a tener ahí un sello verde y puede vender sus departamentos por un precio mayor porque está compensando su CO2. Y está vendiendo ya para una clase media alta, mediana alta, que tiene plata para pagar. Entonces, está ganando lo que tiene que ganar. Sin embargo, está compensando de algún modo y está invirtiendo dentro de los límites de Lima metropolitana. No está invirtiendo, hay una inversión obviamente en la Amazonía porque la cantidad de carbono es muy grande, pero está, como parte de ese capital privado, está incentivando un bosque de borde urbano en Lima. Entonces, son formatos que se va pensando caso a caso. En verdad, no hay una hoja de ruta específica. Lo que existe actualmente son distintos casos de estudio y cada vez más están sistematizados en guías o en documentos que son publicados. La Unión Europea está con un montón de publicaciones. Desde Brasil hay una publicación que hace un mapeo de distintas acciones de infraestructura verde, de soluciones basadas en la naturaleza. Entonces, hay un movimiento creciente en ese sentido, ¿no? Y acá en Lima ya tenemos este marco para el cambio climático, tenemos la firma del Acuerdo de París, tenemos las ODS, entonces tenemos también este aporte que viene justamente nos dando la justificación para proyectos de adaptación y mitigación. Esos proyectos de adaptación y mitigación son lo que necesitamos para hacer áreas verdes. ¿Ya? Porque una área verde tiene funciones, no es simplemente yo siembro un árbol. ¿Ya? Yo siembro un árbol, ¿por qué? Porque quiero generar más sombra en mi ciudad, porque quiero mejorar la calidad de vida de la gente. Y estos son puntos que serán cuantificados o valorados, no necesariamente
como un aporte financiero directo, pero beneficios indirectos a la población. Entonces, a mediano o largo plazo, yo puedo tener una visión que va a decir, ya, yo quiero que la gente se enferme menos, entonces no voy a sobrecargar mi sistema público de salud. Por eso voy a tener, bueno, obviamente necesitamos un sistema de transporte completamente reformulado también, porque con tanta contaminación no hay verde que baste, pero ahí justamente empiezan esos diálogos necesarios. ¿Ya? Entonces, no podemos dejar que el Ministerio de Transportes apoye lo que están haciendo en Comas, por ejemplo, ¿no? De este corredor que tenía ahí el mínimo de verde de Comas, un ancho magnífico, y que era utilizado por las personas, y de repente será un corredor de movilidad de gran capacidad, ¿no? Con un metropolitano. ¿Ya? ¿Hay necesidad de movilidad de gran capacidad? Sí hay. Pero estamos en pandemia, y la pandemia nos brindó luces, ¿no? Entonces tenemos que ver esas lucecitas. Entonces nos brindó que Lima puede ser una ciudad peatonal y ciclable, ¿no? Podemos utilizar bicicleta para todo. Si hay ciclovías, y se instalaron muchas ciclovías, y se puede ir por todo Lima en bicicleta, y lo puede hacer en formatos seguros, y seguros para nuestra salud, porque no estamos junto con tanta gente dentro de buses. Entonces, ellos siguen pensamientos que ya están retrasados nuevamente, ¿no? Pues sacando los árboles y metiendo un corredor porque eso va a traer un beneficio. Necesitamos, sí, de transporte, pero podríamos mínimamente tener, ahí sí, ¿cuál es el equipo que diseñó esto? ¿Por qué no habría un equipo equilibrado entre diseñadores urbanos, alguien que maneja temas de paisaje, alguien que maneja los mecanismos financieros para hacerlo, y no están ahí diseñando juntos este eje? Y así la cosa se equilibra. Entonces, la hoja de ruta en general que podría decir es empezar a tener visiones de salvar el mundo, porque eso nos motiva, creo, a diario. Sin embargo, tener planteamientos concretos. ¿Ya? ¿Por dónde comenzamos? Por nuestro huerto en nuestro techo, ya, perfecto, hágalo. ¿Ya? Entonces, ya, hágalo. ¿Cuánto de mantenimiento te da? ¿Cuánto de comida te da? Empiece a mensurar esto, calcule, ¿no? Entonces, monitoree, genere, porque tenemos que generar incidencia y tenemos que generar data para seguir replicando y escalando. Entonces, si yo no tengo un modelo que pueda instalar y pueda probar, yo no puedo convencer a nadie de hacerlo. Y no puedo convencer a nadie de expandir esto. Entonces, tenemos que empezar, y cuanto más gente empieza, más data tendré generada, ¿no? Y esas asociaciones con la academia, hay una cantidad de estudiantes necesitan de tesis. Están así loquitos para estar midiendo todo y son súper buenos. Entonces, tanto arquitectos, cuanto de la agraria, etc. Hay muchas cosas que se puede hacer en ese sentido. Gracias, Taisia. Bueno, vamos cerrando ya el conversatorio. No sé si nuestros panelistas tienen algo más que quisieran decir. Si no, vamos cerrando ya el panel. Ok. Bueno, entonces damos por concluida esta primera parte del evento. Muchísimas gracias a nuestras expositoras, a nuestras panelistas. Ha sido una conversación muy enriquecedora para todos los asistentes y todas las asistentes. Así que nada, seguimos con el programa y a las 2 de la tarde regresamos para seguir con este conversatorio. Gracias. Muchas gracias, un gusto. Gracias a todos. Chao, Hasta chao. luego.